Este tema, la ley y la gracia, el pacto antiguo y el nuevo pacto. Vamos a estudiar entonces a la luz de la Escritura acerca de cómo era ese pacto antiguo y qué es el nuevo pacto y por qué la Biblia habla de dos pactos. Ustedes han visto que la Biblia está conformada por lo que llaman el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, testamento como tal está hablando precisamente del pacto. El pacto de antes y el pacto nuevo, el nuevo pacto. Entonces vamos a comenzar este tema y ya ustedes allí tenían pendiente, recuerden, estudiar Hebreos del 6 al 10, estudiar esos capítulos de Hebreos desde el 6, capítulo 6 hasta el capítulo 10, ¿verdad? Y también debían leer Éxodo del 25 al 30. En Éxodo del 25 hay algo que a mí me enseñaron y que me impactó mucho y me sirvió mucho para poder tener mucha claridad entre diferenciar lo que era la ley de Moisés, lo que era lo antiguo, y entender muy bien bajo qué pacto estamos nosotros. Un predicador nos explicaba, nos enseñaba que para uno poder entender el Antiguo Testamento, sobre todo los primeros 5 libros de la Biblia, debía primero leer el libro de Hebreos. O sea, Hebreos era como la interpretación, la explicación actual o la visión definitiva o más clara de lo que Dios pretendía o de lo que Dios quería con el Antiguo Testamento, con la ley de Moisés. Por eso era necesario que leyéramos las dos partes. O sea, leíamos cómo era en su momento y leemos ahora qué es lo que Dios dice con respecto a aquello. Éxodo 34, del 1 al 28, nos explica acerca de cuál era esa ley. ¿Cuál era esa ley? No todo, porque aún en el libro de Levítico, en Deuteronomio, o sea, la ley de Dios es mucho más que 10 mandamientos, son muchos más mandamientos. Eran alrededor de 613 mandamientos, porque la ley de Dios que Dios habló a Moisés y que manifestó al pueblo de Israel eran como, ¿cómo se le dice eso? Como parámetros para regir y resolver los problemas sociales, de la conducta moral, de las relaciones entre padres e hijos, de las relaciones entre el mismo comercio. Recuerde cuando dice que no alterarás las balanzas, sino que pagarás el precio justo. O sea, Dios en todas las relaciones del pueblo de Israel, el Señor empezó a establecer normas de cómo se iba a regir, de cómo se iban a estipular las cosas y cómo debían ser los castigos para los infractores, etc. Él empezó a definir muchas cosas acerca de eso. Entonces, en Éxodo 34, del 1 al 28, vamos a leer este pasaje de la Escritura, pero ahí solamente es una parte. ¿Amén? Pero porque es que nos demoraríamos mucho leyendo todo. Vamos a leer allí y a partir de ahí vamos entonces a arrancar con el tema. Y Jehová dijo a Moisés: Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en el monte, en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando en el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová
fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado solo todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho, pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás. Aún en el arada y en la siega descansarás. También celebrarás las fiestas de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Amén. La palabra de Dios contiene estos mandamientos, y hay algo que se llama los 5 primeros libros de la Biblia, los que los judíos llaman la Torá. Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. Y desde la antigüedad, estas leyes, estos mandamientos, todo lo que estaba contenido allí en los primeros 5 libros de la Biblia, era de estricto cumplimiento. La observancia de la ley, el cumplir la ley. Porque es importante leer también el libro de Hebreos, porque cuando nosotros no leemos el libro de Hebreos, parecería como si el cumplimiento de la Torá fuera la base para nosotros relacionarnos con Dios, y de hecho muchos grupos religiosos se han enfocado en cumplir la ley y en vivir por las obras de la ley.
lo que yo les estaba hablando hace un rato, de que habían congregaciones cristianas en ese tiempo que celebran fiestas judías, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos, las fiestas de las primicias, etcétera. Si se hace como una manera de obedecer la ley para agradar a Dios, se está cometiendo un error muy grande, porque recuerden ustedes que nosotros no somos salvos por las obras de la ley, por cumplir la ley. Nosotros somos salvos por la fe. Amén. Entonces, en el libro de Hebreos hay una explicación muy clara de que aquello que se celebraba en aquella época, las fiestas que la misma ley demandaba, los sacrificios, todo este tipo de cosas, dice la palabra del Señor, de que eso ya es sombra de lo que existe ahora. ¿Qué es lo que existe ahora? Un Cristo vivo, resucitado, victorioso, el Señor de toda la creación, que nos da una nueva vida y que es la razón por la que estamos nosotros bajo un nuevo pacto. Estamos bajo un nuevo pacto. Ahora, ese pacto en aquella época, ¿cómo se perfeccionó? Haga de cuenta que yo con usted hago un acuerdo, nos ponemos de acuerdo para usted venderme a mí algo. Entonces nos ponemos de acuerdo, pero legalmente es necesario ir a la notaría para hacer un contrato de compraventa. Ese contrato adquiere validez cuando se hace, ¿cómo se le llama eso? Se hace autenticar los registros notariales. Entonces aparece la firma y la huella de los que están en las partes y el notario da fe de que se hizo. Lo mismo, ese pacto debía ser también autenticado. El pacto de Dios con Israel debía ser autenticado. Como dice Hebreos 9 del 16 al 22. Cuando un hombre muere, deja un testamento, pero para que se pueda cumplir, es preciso demostrar que quien lo hizo está muerto. Un testamento no entra en vigor mientras viva el que lo hizo, sino solo cuando ya muerto. Por esa razón, también el primer pacto tuvo que establecerse con derramamiento de sangre. Primero, Moisés le anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Después mezcló con agua la sangre de terneros, tomó lana roja y un racimo de hisopo y roció la sangre sobre el pueblo y sobre el libro de la ley. Moisés dijo: esta es la sangre que confirma el pacto que Dios les manda obedecer. Igualmente, Moisés roció la sangre sobre la carpa sagrada y sobre todo lo que se utilizaba para la adoración. La ley dice que casi todo debe limpiarse con sangre, porque si no se derrama sangre, los pecados no quedan perdonados. Recuerden que en el libro de Génesis, Dios nos dio una gran enseñanza. En Génesis capítulo 3, versículo 21 dice la escritura que el Señor le hizo a Adán y a Eva vestidos de pieles de animal. Resulta que a causa del pecado de Adán y Eva era necesario un sacrificio. Fue el primer sacrificio que se hizo en la historia de la humanidad. Sacrificio, ofrenda para el perdón de los pecados. Entonces Dios estableció como una ley que la sangre que se derramaba en sacrificio al Señor era para la expiación, o sea, para pagar las culpas, para cubrir esas culpas del pecado, la sangre. Obviamente Él no demandaba ni nunca ha demandado sacrificios humanos. Sabemos lo que dice la palabra de Dios. Es que Isaac, no, Dios lo que hizo fue probar, pero en realidad Dios nunca le dijo a Abraham que matara a Isaac en serio. Pues tanto fue que cuando Abraham levantó el cuchillo, en Génesis 22 le dijo: detén tu mano y no le hagas daño al muchacho, porque veo que tienes temor de mí. Y le da entonces un animal para que ofrezcan sacrificio. Entonces, nunca es bíblico de que Dios ha demandado el sacrificio de seres humanos. El diablo sí lo hace. El diablo sí lo hace y hay gente que en sus rituales hace sacrificios.
de niños, de mujeres vírgenes, etc. Eso es diabólico, eso no es de Dios. Amén. Entonces, hablando acerca de la sangre, Dios entonces vistió a Adán y a Eva con pieles de animales, porque antes de eso había un sacrificio que se había hecho, un derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Ese pacto entre Dios e Israel, para poder oficializarlo como la notaría, esos registros notariales, era el derramamiento de la sangre. Eso era lo que hacía oficial que la cosa era en serio. Y que ese pacto, a partir de ese momento, adquiría validez o legalidad con el derramamiento de esa sangre. Esa es la manera de perfeccionar el pacto. El mediador de aquel pacto, vamos a ver qué dice la palabra. ¿Cuál era el mediador de ese pacto, del pacto antiguo? Gálatas 3 del 19 hasta el 20. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Bueno, la palabra del Señor en esta otra versión dice, entonces ¿para qué se hizo la ley? La ley fue dada después para mostrar las maldades que hace la gente contra la voluntad de Dios. O sea, ese es el propósito de la ley. La ley era válida hasta el momento en que llegara aquella descendencia que iba a recibir la promesa. Está hablando del pueblo redimido por el Señor, tanto judíos como gentiles. Y dice, los ángeles le dieron la ley a Moisés, quien sirvió de mediador. Sin embargo, versículo 20, Moisés no es el mediador de una sola descendencia, pero Dios es uno solo. Te está hablando que el mediador de aquel pacto antiguo fue Moisés. Moisés se puso como testigo, como el garante. Mejor dicho, donde el pacto con Dios hubiese sido una estafa, todo el mundo hubieran matado a Moisés en el desierto. El que pone la cara, él es el que se responsabiliza de que eso sí sea verdad, de que sí sea de cumplimiento, ese garante, ese mediador. Entonces miren, ya listo, había una ley, había un acuerdo entre Dios y el pueblo de Israel, estaba Moisés como garante, se hizo la legalización de ese pacto a través del derramamiento de sangre. Entonces el pueblo de Israel comenzó a cumplir la ley. Cumplían la ley. Ejecutaban las ceremonias, celebraban las fiestas, sacrificaban los animales para expiación de los pecados. Cuando el pueblo pecaba, el sacerdote se presentaba delante del altar, como dice en el Antiguo Testamento, para ofrecer el sacrificio de animales por sus propios pecados, más los pecados del pueblo, etc. Y entonces empezó a cumplirse la ley, y se cumplía la ley. Pero ¿qué sucedía? Con el paso de los años, empezó a suceder algo. Fue un pacto donde el hombre definitivamente no tenía involucrado su corazón. Los sacrificios de expiación por los pecados, las fiestas, la observancia de la ley, se habían convertido en una costumbre, más que en un culto verdadero de adoración a Dios. O sea, realmente no había no había esa cercanía entre Dios y los hombres por el cumplimiento de la ley. Realmente no lo hubo. Miremos lo que dice Isaías 1, del 11 al 20. Dice, el Señor dice, ¿para qué me traen tantos sacrificios? Estoy cansado de sus sacrificios que deben quemarse completamente y de la grasa de los animales bien cebados. No me complace la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. ¿Quién les pide estas cosas cuando ustedes vienen a mí a presentarse ante mí pisoteando mis patios? No me traigan más ofrendas inútiles. Su incienso me desagrada. Ya no aguanto sus reuniones de luna nueva, los días de descanso y de las demás fiestas religiosas mientras practican el pecado. Detesto sus fiestas de luna nueva y demás fiestas religiosas. Todo eso se me ha hecho insoportable. Estoy cansado de todo eso. Cuando ustedes alzan sus manos hacia mí para orar, yo me niego a prestarles atención.
Ya no escucharé su gran cantidad de oraciones, porque ustedes tienen las manos manchadas de opresión y violencia. Límpiense y purifíquense, quiten sus maldades de mi vista, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Sean honestos con los demás, ayuden al oprimido, hagan valer los derechos de los huérfanos y defiendan las viudas. El Señor dice, vengan y arreglemos el pleito. Aunque sus pecados sean como el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, ustedes serán tan blancos como la lana. Si ustedes están dispuestos a obedecerme, entonces disfrutarán las riquezas del país. Pero si se resisten y se rebelan contra mí, morirán a manos de sus enemigos. Eso es lo que el Señor ha dicho con su propia boca. Dios buscó el corazón del hombre, pero su pueblo todo lo redujo a ceremonias, a observancia de la ley, cumplir con normas, hacer las cosas simplemente, pero su corazón no estaba ahí. Ese fue el problema. Su corazón no estaba ahí. Dios siempre está buscando el corazón de los seres humanos. La palabra del Señor dice, Dios, dame, hijo mío, tu corazón. Él quiere el corazón. ¿Qué le importa que usted se la pase recitando todos los días una cuestión y haciendo ceremonias cada 8 días o cada 15 días o día por medio? ¿A él qué le sirve eso? Si él lo que quiere es el corazón. Simplemente hay cosas que él había demandado del Antiguo Testamento como una manera de mantener al pueblo pendiente del respeto a Dios, pero definitivamente ahí no estaba el corazón del hombre, definitivamente no. Y así son las religiones, hermanos. Las religiones hacen que la gente haga muchas cosas, pero su corazón nunca está involucrado. Yo me pongo a ver la Semana Santa, yo me pongo a ver en el mismo diciembre que las novenas de aguinaldos, que las procesiones durante todos los meses del año que tienen sus cosas, sus romerías, que el aniversario, que del advenimiento de la Virgen no sé qué, y uno se pone a ver la gente que hace y hace cosas, y hace cosas, pero su corazón no está ahí. Así son las religiones. Las religiones nunca fueron un medio verdadero para que el hombre rindiera su corazón a Dios. Mire lo que dice Marcos, capítulo 7, versículo del 6 al 9. Marcos 7, del 6 al 9. Jesús le respondió, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes. Este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. De nada les sirve que me adoren porque todo lo que enseñan son normas de hombres. Ustedes han olvidado los mandamientos de Dios, solo cumplen tradiciones humanas. También les dijo, vaya manera de ustedes de convencer a la gente para que sigan la tradición de ustedes en vez de seguir los mandamientos de Dios. Exacto, usted mire lo que dice en la palabra del Señor, su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Entonces mire, lo que habla el Señor, ¿qué le importa a él? El corazón del hombre, sencillo. Por eso nosotros, mire, la vida cristiana, el Evangelio a nosotros nos enseña, todo el mundo viene con las tradiciones religiosas, que la novena, que el rosario, y ahí, que la misa, que para orar por los muertos, para que Dios los saque de pena y los lleve a descansar. Y uno empieza a leer en la Biblia que por más que uno haga cosas, ya Dios tiene en sus manos el destino del hombre y que Dios ya, mejor dicho, que la oportunidad era cuando estaba vivo, ya después de muerto, ya usted no lo va a sacar de un lugar para trastearlo para otro lugar, usted no puede hacer eso. Ni por más rezos que las personas hagan, repeticiones, objetos religiosos que para ser protegidos, etcétera, etcétera. Dios lo que está buscando es el corazón. Es el corazón del hombre. Eso es lo único que está buscando el Señor. Mateo 23, del 25 al 28. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes son como los vasos y los tazones que se lavan solo por fuera. Por dentro siguen llenos de codicia y egoísmo. Fariseos ciegos,
Limpien el vaso primero por dentro para que quede limpio por dentro y por fuera. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Hipócritas. Ustedes son como los sepulcros pintados de blanco. Se ven muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda clase de suciedad. Lo mismo pasa con ustedes. Parecen buenos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ahora entendemos la ira que tenían los fariseos cuando lo crucificaron, ¿no? Eso es lo que está hablando el Señor, pura apariencia. Eso es lo que le permite a uno la religión, o a lo que lo conduce a uno la religión, a vivir de apariencia. Pura apariencia. Romanos 2:23, también el apóstol Pablo habla acerca de qué es lo que estaba pasando. Te sientes muy orgulloso de decir que conoces la ley de Dios, pero deshonras a Dios cuando no la cumples. Cuando no la cumples. Eso es, que la gente se enorgullecía porque tenía una ley. Pero cuando vino Jesús enseñándole al pueblo acerca de lo que era la obediencia, y que la obediencia a Dios era más importante que el cumplimiento de una ley, eso fue todo un impacto para los judíos, ¿verdad? Entonces, definitivamente Dios buscaba el corazón del hombre, y el corazón del hombre estaba totalmente cerrado, y la gente se dedicaba era simplemente a cumplir una ley. Esa es la causa por la cual Dios establece un nuevo pacto. Dios establece un nuevo pacto. Hebreos 8, del versículo, vamos a leer del versículo 7 al 13. Ya leímos el antiguo pacto, ahora vamos a leer el nuevo pacto. Mire ahora lo que el Señor establece en su relación con el pueblo de Dios. Hebreos capítulo 8, versículo del 7 al 13. Si el primer pacto fuera sin falta, entonces no se habría necesitado un segundo pacto. Pero Dios encontró una falla en el pueblo y dijo: dice el Señor, llegará el tiempo en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. No será como el pacto que hice con sus antepasados, cuando los saqué de Egipto con poder. Ellos no fueron fieles a mi pacto. Por eso los abandoné, dice el Señor. Ese es el nuevo pacto que en el futuro haré con el pueblo de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar a sus vecinos ni a su familia. No habrá necesidad de que alguien les diga que conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde el primero hasta el último. Perdonaré todas las maldades que han hecho en mi contra y no recordaré más sus pecados. Amén. El 13 también, sí. Si Dios habla de un nuevo pacto, es porque considera que el primer pacto envejeció. Todo lo que se envejece y se hace inútil está a punto de desaparecer. Amén. Entonces no había involucrado el corazón, puras ceremonias, la gente cada día estaba más dura, y la ley, o sea, ¿qué pasa? Que la gente interpretó la ley como el camino fácil, listo, ¿no? Hagamos ceremonias y de todo, y tengamos a Dios contento ahí, a punta de ceremonias. Como aquella persona que simplemente dice, no, yo en Semana Santa visito todos los templos y ya estoy bien con Dios. Pero no se examina el corazón, o sea, no sucede nada dentro de su corazón. O como la persona que tiene abierto el Salmo 91, la Biblia en la casa, para que no entre el diablo, con el Salmo 91. Pero su corazón, el diablo hace rato está sentado en el corazón, está dentro. Porque el diablo no le interesa entrar a una casa, al diablo le interesa entrar es en las personas. Los demonios habitan son los cuerpos de la gente, no les interesa quedarse por ahí por fuera. Ellos siempre buscan cuerpos. Y por eso es que hay tanta tentación de pecado. De lo que vemos ahí precisamente es el pacto nuevo. Es un pacto basado en que la ley de Dios ya no quede solo grabada en unas tablas y en una ceremonia, sino que esa ley
La ley de Dios quede en el corazón de los seres humanos, que sea grabada en su corazón. Y a través del Espíritu Santo, ese pacto, dice la palabra que Él es la garantía, ¿cierto? De ese pacto. A través del Espíritu Santo, Dios se revela a nosotros. Y le cuento que cuando una persona tiene ese encuentro personal con Jesús, el Espíritu Santo llega a la vida de esa persona y esa persona ya no discute nada de la voluntad de Dios. Quiere rendirse al Señor simplemente porque viene una convicción profunda. El Espíritu Santo trajo convicción de pecado, justicia y juicio, como dice San Juan capítulo 16. Por eso era necesario un nuevo pacto. Gracias a Dios por ese nuevo pacto. ¿Se imaginan ustedes con esta dureza de corazón que nosotros tuvimos o hemos tenido, que nos justificáramos por las obras de la ley? Seríamos más religiosos que quién sabe qué. Celebraríamos todas las fiestas judías y estaríamos pensando que estamos en paz con Dios. Hay varias razones por las cuales Dios entonces estableció un nuevo pacto. Primero, por un asunto de corazón. Hebreos 9, del 9 al 10. Todo esto es ahora un ejemplo para nosotros que demuestra que las ofrendas y los sacrificios no eran capaces de purificar la conciencia de los que adoraban de esa manera. Esas ofrendas y sacrificios tenían que ver solo con asuntos de comida, bebidas y ceremonias de purificación. Eran solo reglas que servían únicamente hasta que Dios estableciera un nuevo orden. Amén. Amén. Entonces, esa es la causa. Eso es una de las causas. Hebreos 10 del 1 al 2. La ley era solo una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro. La ley no es la verdadera bendición porque exige a la gente que ofrezca los mismos sacrificios todos los años. Los que se acercan a ofrecer culto a Dios siguen ofreciendo sus sacrificios, pero la ley jamás puede hacerlos perfectos. Si la ley lo pudiera hacer, entonces ya estarían limpios, no se sentirían culpables de sus pecados y esos sacrificios ya hubieran dejado de ofrecerse. Así es. El corazón del hombre no puede ser limpiado con el cumplimiento de una ley. Una ceremonia religiosa nunca podría limpiar el corazón del hombre. Esa es una causa. La segunda, por la misma naturaleza de la ley. ¿Cómo dice Gálatas 3 del 10 al 13? Gálatas 3 del versículo 10, al 13. Gálatas 3 del 10, Gálatas 3 del 23 al 25. Dice, antes de llegar esta fe, la ley nos custodiaba como a prisioneros. No tuvimos libertad sino hasta que la fe fue revelada. Por eso la ley era nuestro guardián hasta que llegó Cristo. El resultado es que estamos aprobados a través de la fe. Ahora que ha llegado la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestro guardián. La ley en sí misma solo puede mostrarnos el pecado, pero no puede librarnos de la maldición del pecado, no puede limpiarnos de maldad. Es como usted pretender que el código de tránsito, la ley de tránsito, que establece las normas de tránsito para toda la nación, ¿para qué sirve el código de tránsito? Para simplemente castigar al infractor. Si usted maneja bien, usted nunca va a ver a un guarda de tránsito detrás de usted, pidiéndole un autógrafo o dándole flores o un chocolate porque hizo las cosas bien, ¿cierto que no? Usted solamente se le cruza el tránsito por el camino, le pega el pitazo, es cuando usted infringió la ley de tránsito. O sea, la ley no sirve sino para mostrarnos las maldades que hemos cometido, las sanciones que merecemos. Para eso era la ley. Sin embargo, la ley en sí misma no podía librarnos a nosotros. Una persona que infrinja la ley de tránsito, le hacen un parte, pero eso no lo redime. La misma ley como tal no tiene la capacidad de sacarlo a usted de esa sanción, pues tanto es así que le toca ir a pagar el parte. O sea, es el pagar el parte lo que hace que usted ya deje de ser infractor, pero la ley no tenía la capacidad la ley de Moisés no tenía la capacidad de librarnos del pecado, de la maldición, de la maldad. La ley en sí misma simplemente nos muestra el pecado y listo. Gálatas 3, del 10 al 13. Dice, los que se preocupaban
Los que se preocupan solo por cumplir la ley están bajo maldición, porque está escrito: uno debe hacer todo lo que dice la ley, y si no obedece siempre la ley, estará bajo maldición. Entonces es claro que nadie logra ser aprobado por Dios a través de la ley, porque el aprobado por Dios por la fe vivirá. La ley no se basa en la fe, por el contrario, la persona que practica la ley obtiene vida gracias al mandamiento. Cristo pagó para liberarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. La Escritura dice: maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado de un madero. Usted mire qué bendición lo que hizo el Señor al morir por nosotros en la cruz. Son un poco más de 613 mandamientos. Y dice la palabra que el que pretenda vivir por las obras de la ley tiene que cumplir todos los mandamientos. Así de sencillo. Y ahorita vamos a mirar qué pasa con el que se atreva a incumplir uno solo de esos mandamientos. Quiero que me entiendan muy claramente esto, porque hoy en día, aún gente que dice que es cristiana, son muy observantes de la ley, del antiguo pacto. Y aún se atreven a decir que muchos cristianos, con la modernidad, que nos hemos vuelto livianos, que nos hemos vuelto, que tomamos la ley de Dios a la ligera y que nosotros somos los que estamos mal, dicen ellos. Ellos dicen que nosotros estamos mal porque no cumplimos la ley, que ellos están bien con Dios porque cumplen la ley. Pero dice la Escritura, usted sabe que la palabra de Dios es verdad, no es mentira. Dice la palabra del Señor que debe cumplir, el que viva bajo la ley, se justifique bajo la ley, tiene que cumplir más de 613 mandamientos. De estricto cumplimiento, y ningún día del año los puede fallar. Ninguna de las 24 horas del día puede pecar. Y si peca, infringe la ley. Y si infringe la ley, ya está bajo maldición. Y ya no hay opción. Porque la misma ley no lo puede hacer, como la ley no te puede a ti limpiar, ya estás sucio. Con un solo día, un segundo, que violaste la ley de Moisés, ya te vas para el infierno. Ya no hay opción. Así es de sencillo. Es que vivir bajo la ley, bajo las obras de la ley, justificado, cumpliendo la ley, observando la ley, eso es tenaz. La gente no sabe lo que está pretendiendo, la gente no sabe lo que está, la doctrina en la que se está apoyando. Con un solo mandamiento que infrinja usted en todos los días de su vida, en un día, en un segundo, usted incumplió un mandamiento, y ya con eso incumplió toda la ley. Mira lo que dice Santiago 2, versículo 10. Póngale cuidado porque es que esto es serio. Pues si ustedes cumplen toda la ley de Dios, pero la desobedecen en un solo punto, son culpables de desobedecer toda la ley. Así es. No hay humanamente una persona que sea capaz de cumplir más de 613 mandamientos las 24 horas del día, los 12 meses del año, de todos los años de su vida, contando que vivió hasta los 70. Y que alguien diga que vivió toda la vida cumpliendo la ley al máximo y que nunca falló en ningún punto de la ley. Con solo un día, un segundo, que la persona haya incumplido la ley, un día, un segundo, incumplió un puntico chiquitico de la ley, dice la Escritura que ya violó toda la ley. Y al violar toda la ley, se hizo pecador y merecedor del juicio, de ir al infierno, así de sencillo. Por un pedacito, por un segundo, va para el infierno. ¿Y cómo vamos a resolver? No hay solución, porque es que la ley no te puede redimir de pecado. La ley no te puede limpiar el pecado. No puede, ya perdió. Por eso es una gran necedad pretender vivir bajo las obras de la ley. Es que es algo delicado. Y la gente, hoy en día hay una tendencia en la iglesia cristiana, les gusta y les fascina mucho todo esto del judaísmo y empiezan entonces a celebrar fiestas y otra vez como a rescatar todas estas costumbres del Antiguo Testamento.
pero no se están dando cuenta que esto ofende a Dios, porque es que Dios lo único que busca el corazón. Lo único que está buscando Dios es obediencia, lo único que busca Dios es un corazón contrito, humillado. Pero entonces la iglesia cristiana deja lo que es verdadero y se vuelve a observar otra vez la ley, a practicar otra vez la ley y a pretender buscar justificación por la ley, sabiendo que ya hace rato fue justificado por Jesús. Cuando yo leo el libro de Gálatas es una carta que escribe Pablo a una iglesia que era gentil, que no era judía, era gentil. Y venían con todo su paganismo, se entregaron a Jesús, por fe fueron salvos, y de repente se empezaron a impregnar de todo ese judaísmo, y resultaron circuncidándose, resultaron celebrando las fiestas judías, resultaron haciendo un poco de cosas, y empezaron a buscar la manera de ser justificados por la ley. Entonces Pablo los exhorta, ¿quién les enseñó? Si ustedes ya habían conocido el camino, ¿por qué se desviaron? Empezando con la gracia, están terminando con la ley. ¿Ustedes quién les enseñó? ¿A quién los pervirtió? Porque en ese tiempo y todavía hoy en día hay gente que embolata a los cristianos. Un cristiano que no lea la Biblia, un cristiano que no esté bien fundamentado, llega el diablo y lo enreda con todas esas costumbres de la observancia de la ley, etcétera. Hermanos, cuidado, dígale al que tiene al lado, ojo con eso. Mucho cuidado con eso. De caer en la ley, en la observancia de la ley, eso es maldición. Quiero que me entiendan mucho, yo no estoy en contra de la ley de Moisés, ni estoy diciendo que la ley de Moisés sea del diablo, ni más faltaba. Estoy diciendo que la ley fue un testimonio para aquel tiempo, para Israel. Ahora nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Y el que pretenda agradar a Dios en este tiempo, observando la ley, es como es como si yo tuviera una foto de cuando yo estaba chiquitica y pretendiera exhibir en mi perfil de Facebook, en todas partes, que esa soy yo. No, ya pasó cuando estaba chiquita. Ya ahora soy diferente, más madura, no vieja, madura. Soy diferente. Entonces, tratar uno de vivir un pasado. No, ya estamos en un nuevo pacto. Pero hay que respetar la ley de Moisés, o sea, tampoco vamos a decir que la ley de Moisés no sirvió para nada y que la ley de Moisés fue un error de Dios. No fue un error de Dios. Lo que pasa es que Dios le dio a Israel una manera de relacionarse con Dios mientras se cumplía el tiempo para enviar a su Hijo a morir por nosotros. O sea, simplemente fue como un stand-by, como cuando usted está esperando en el aeropuerto que llegue su avión y usted se sienta en la sala de espera y hay unos dispensadores de cafecito, de agua, y usted ahí la van como entreteniendo mientras espera el avión, algo así. Simplemente era una transición, era un tiempo, porque si no se enloquecían por Dios. El pueblo de Israel sin leyes se enloquecía, se deschavetaban. Si hoy en día hay leyes y la gente ni las quiere cumplir, ahora imagínense que no hubiesen leyes. En aquel tiempo había que regular las relaciones entre los seres humanos, definir cómo era la conducta sexual, o si no, imagínense, si con ley la gente se levantaba en sodomía, hombres que se acostaban con hombres, mujeres con mujeres, y hoy en día lo mismo. Imagínense, si habiendo ley hacían eso, ¿qué tal que no hubiera ley? ¿Qué tal que Dios nunca hubiera hecho un pacto con Israel? No, eso hubiera sido la hecatombe. Era simplemente eso, y hay que entender la ley para qué, cuál era el propósito de Dios con respecto a la ley. Entonces, el primer punto, ¿por qué un nuevo pacto? Primero, porque no se involucraba el corazón. Segundo, porque la ley en sí misma era insuficiente para salvarlo a uno de pecado. La ley solo le mostraba a usted que era culpable, listo, culpable. Para eso sirve. Para eso sirven las leyes de los hombres, ¿sí o no? Para declarar a una persona si es culpable o inocente, punto. Pero la misma ley como tal a usted no lo hace salvo. Tercer punto, porque están bajo maldición los que pretendían vivir bajo la ley, por eso Dios quería sacarnos de esa maldición. Y el cuarto punto del por qué un nuevo pacto, por la incapacidad del hombre para cumplir todos los puntos de la ley todos los días de su vida. Es que era imposible. Era imposible. Ahora,
Si yo les pregunto, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Se arma una polémica. Como cristianos sabemos que primero fue la gallina, porque Dios creó la gallina, Dios no creó un huevo. ¿Sí o no? Pero si nosotros vamos a evaluar dentro de este tema, ¿qué fue primero? ¿La justificación por la fe o la justificación por las obras de la ley? ¿Qué fue primero? La respuesta está en Gálatas 3, del 15, Gálatas capítulo 3, del 15 al 19. Mire que ahí está claro qué fue primero. Hermanos, les voy a dar un ejemplo de la vida diaria. Imagínense que alguien hace un pacto. Una vez que ese pacto es oficial, nadie puede agregarle ni cambiarle nada, ni mucho menos ignorarlo. Dios les hizo promesas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a tus descendencias, refiriéndose a muchas, sino que dice, y a tu descendencia, refiriéndose a uno solo, Cristo. Lo que estoy diciendo es que el pacto que Dios hizo con Abraham fue oficial mucho antes de que llegara la ley. La ley llegó 430 años después. Por eso, la ley no pudo anular el pacto ni cambiar las promesas de Dios. Las bendiciones que Dios nos prometió no las podemos recibir por obedecer la ley. Si fuera así, ya no sería una promesa de Dios. Pero la verdad es que Dios entregó gratuitamente sus bendiciones a Abraham por medio de una promesa. ¿Hasta el 20? 19. Entonces, ¿para qué se hizo la ley? La ley fue dada después para mostrar las maldades que hace la gente contra la voluntad de Dios. La ley era válida hasta el momento en que llegara aquella descendencia que iba a recibir la promesa. Los ángeles le dieron la ley a Moisés, quien sirvió de mediador. Sin embargo, Moisés no es el mediador de una sola descendencia, pero Dios es uno solo. Entonces la fe, repita conmigo, la fe fue antes que la ley. ¿Quién fue primero, Abraham o Moisés? Primero fue Abraham. Abraham fue primero antes que Moisés. Pero Dios no se relacionó con Abraham a través de una ley, sino a través de fe. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 4, que Abraham le creyó a Dios y fue contado por justicia. O sea, fue justificado por la ley, por la fe, no por el cumplimiento de una ley. Fue justificado por la fe. Y fue mucho antes, dice que 430 años antes, era la fe, la manera como Dios justificó a Abraham a través de la fe. Fue el verdadero pacto, el cual fue perfeccionado luego con la muerte de Cristo. Realmente cuando hablamos de un nuevo pacto, hablar realmente de un nuevo pacto, pues sí, porque la Escritura habla de un nuevo pacto, pero porque fue perfeccionado en el Nuevo Testamento. Pero realmente Dios hizo un solo pacto. Estableció fue una ley para poner ordenamiento al pueblo de Israel mientras venía el mediador, el que iba a perfeccionar el pacto que él hizo. Pero el primer pacto siempre fue fe. Dice, te bendeciré, Génesis capítulo 12, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, benditas serán en ti todas las naciones de la tierra. O sea, está haciéndose un pacto. Génesis 12, mira las estrellas. Si alguien dice, así será tu descendencia, mira la arena del mar. Si alguien puede contar la arena del mar, entonces alguien podrá contar tu descendencia. ¿Eso es un pacto? No. Es un pacto. Y dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y por eso fue justificado. Si Abraham no hubiera tenido fe, nosotros no estaríamos aquí sentados escuchando el culto. Porque fue por la fe de Abraham como las promesas de Dios se establecieron y se hizo efectiva la bendición sobre nosotros. Fue a través de Abraham, por la fe. Mire, si ustedes alcanzaran a entender lo poderoso que es tener fe, lo poderoso que es creerle a Dios y mantenerse firme en esa fe. Pues el diablo siempre está interesado en robarle la fe a las personas. Tremendo.
La aprobación por la fe no pudo ser anulada por el cumplimiento de una ley. O sea que cuando una persona cree por fe, tiene fe, esa fe está por encima de la ley. ¿Sí saben eso? Esa fe está por encima de la ley. No que la ley no sirva, ni entonces vamos a violar la ley, no. Es la fe primero que la ley, es más importante la fe. Hay un mediador de ese nuevo pacto. Mire lo que dice la Escritura en Hebreos 9, del 15 al 17. De manera que Cristo trae un nuevo pacto a los que son llamados por Dios. Así tendrán por siempre lo que Él prometió, porque Cristo murió para librarlos de los pecados que cometieron cuando estaban bajo el pacto antiguo. Cuando un hombre muere, deja un testamento, pero para que se pueda cumplir, es preciso demostrar que quien lo hizo está muerto. Un testamento no entra en vigor mientras viva el que lo hizo, sino solo cuando ya ha muerto. Ese testador, o sea, el que hizo el testamento, tenía que morir para que fuera vigente. Yo no he visto nunca a una persona que vaya a citarse con un abogado. Vea, fue que mi mamá o mi papá hizo un testamento y yo vengo a reclamar mi herencia. Y dice, ya se murió su papá. No, él está en la casa. No, tiene que morirse. O sea, el testamento se hace efectivo es cuando muere el personaje. A no ser de que jurídicamente, pues que se hagan algunos arreglos y que la persona decida en vida entregar sus bienes, ¿cierto? Ya es otra cosa, pero testamento, herencia como tal, es en el momento de la persona morir. El testador tiene que morir. Por eso era necesario que Jesús muriera. Muchas personas dicen, ay, pobrecito Jesús, cómo sufrió, ay, él no debería haber muerto. Como dijo Pedro, ay, maestro, que no te acontezca tal cosa. No entendía esto. Estaba bajo la ley. Pedro no tenía ni 5 ideas de qué era lo que estaba sucediendo y por qué la muerte de Jesús era tan importante. Gracias a Dios por su muerte. Gracias a Dios por su sangre. Porque esa sangre fue la que hizo efectivo el nuevo pacto. Esa sangre fue la que hizo efectiva de que ya yo no fuera para el infierno. Porque a mí la ley, vea, ya me tenía planillada. Ya tenía la etiqueta aquí, para el infierno, así. Pero la sangre de Jesús perfeccionó el nuevo pacto y me dio a mí la oportunidad de poder ser perdonada, de tener una oportunidad. Gloria a Dios. Hebreos 7:22. Esto quiere decir que Jesús es la garantía de un mejor pacto entre Dios y su pueblo. Hebreos 9:28. También Cristo se sacrificó una sola vez para perdonar los pecados de muchos. Él vendrá por segunda vez, pero ya no para ofrecerse por los pecados de la gente, sino para salvar a los que esperan su venida. Amén. Entonces Jesús es el mediador y la garantía fue su muerte en la cruz. Acuérdense que se perfeccionaba en el Antiguo Testamento con la sangre de animales, pero en este caso fue la sangre de Jesús, una sangre pura, limpia, sin mancha. Entonces podemos concluir que somos aprobados por la fe en Jesucristo. Pero, ojo, ¿qué es la fe? Algunos me dirán, Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, pero hay que entender qué es la fe de una manera mucho más profunda en su corazón. Porque usted me puede recitar Hebreos 11:1, pero no tiene fe. Yo le he dicho a mucha gente, miren, Jesucristo les ama, Jesucristo les da vida eterna, arrepiéntanse de sus pecados, apártense de pecado, humíllense ante Dios, ábrale su corazón a Jesús, Él quiere darle salvación. ¿Salvación? No, yo soy salvo, es que la Biblia dice que el que cree en Jesús es salvo, y yo creo en Jesús, yo no necesito ir por allá a iglesias, yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito hacer las cosas que hacen ustedes. Hay algo que el Señor me ha enseñado y es que la fe no es la afirmación de un hecho cumplido, sino la obediencia en el corazón que demanda la aceptación de Jesús como Salvador. Quien cree, obedece.
Repita conmigo, quien cree, obedece. ¿Mm? Es que estamos hablando, el tema de la fe es un tema de obediencia. No es de simplemente, sí, Jesús sí, murió en la cruz, sí, Jesús sí, no, yo sí estoy de acuerdo con eso. Eso no es fe. Eso es simplemente que usted, es como yo decirle a alguien, ¿usted qué dice? ¿Está de día? Asómese por la ventana. Y usted mira, sí está de día, está claro, está el sol, sí está de día. Eso no es fe. Usted simplemente está afirmando algo que es un hecho, pero eso no es fe. Ojo con eso, es que eso es importante. Mire lo que dice Santiago 2 del 19 al 24. ¿Crees que hay un solo Dios? Qué bien, pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. No seas tonto, la fe sin hechos no sirve para nada. ¿Sabes por qué? Nuestro antepasado Abraham consiguió la aprobación de Dios por medio de sus hechos cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Ahora puedes ver que la fe de Abraham iba de la mano con sus hechos. Su fe se perfeccionó con el bien que hizo. Es así como se cumplió lo que dice la Escritura. Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham como si hubiera realizado algo muy bueno y lo aprobó. Por esa razón, Abraham fue llamado amigo de Dios. Ese pasaje muchas veces ha servido para que distorsionen las cosas. Dice que nosotros tenemos fe, pero que también es necesario justificar, o sea, que esa fe sea efectiva, sea activa, se actúe en fe. Y muchas veces los de la tradición religiosa le pueden sacar a uno este pasaje y decir, vea, mire, si ve que las obras sí son las que nos hacen salvos, las obras, ¿cierto? Esa tradición religiosa de que usted tiene que hacer buenas obras. No, Santiago no está hablando de que usted es salvo si hace buenas obras, o sea, si usted le ayuda a los pobres, si usted dona todo su dinero, si usted le ayuda a pasar la viejita a la calle, si usted le da el pancito con cafecito al habitante de la calle. No, la Biblia no está hablando de ese tipo de obras. Que cuando usted ama a Dios, usted ama al prójimo, entonces todo eso es añadidura, todo eso usted lo hace de por sí, o sea, como parte de su fe, usted lo hace. Pero las obras de las que está hablando ese pasaje de Santiago 2, ojo con eso, las obras de las que está hablando es hechos, actitudes que manifiestan mi obediencia a esa fe. Usted puede decir que usted cree, pero si usted no obedece a Dios y sigue practicando el pecado, entonces la fe es ¿qué? Muerta. Porque los hechos a los que se refiere ese pasaje es actos de obediencia. Si usted tiene fe realmente, si usted tiene fe, lo que dice la Escritura es que usted va a evidenciar con sus actos que respeta a Dios y obedece a Dios. Por ende, se aparta de pecado. Es la obediencia, hechos de obediencia, obras de obediencia para hacer. Si usted dice tener fe, debe ser justificado por las obras, pero no las obras de beneficencia, de labor social, no. Está hablando de las obras de obediencia. Obras de obediencia, hechos de obediencia que certifiquen que en su corazón realmente usted cree en Dios. Porque es que dice Santiago, si usted tiene fe, pues qué bueno. Si usted cree que Jesús es el Señor, pues qué bueno. Los demonios también creen y tiemblan. Eso no es nada raro. Pero los demonios no obedecen. Si simplemente dijéramos que somos salvos, simplemente porque decimos, sí, no, yo sé, yo afirmo y apoyo en esa noción, yo apoyo que Jesús murió en la cruz, estoy totalmente de acuerdo. Los demonios también, pero no obedecen. O sea, tanto creen los demonios que Jesús es el Hijo de Dios, que cuando Él se manifestó al mundo, los demonios se manifestaban, ¡ay, Hijo de Dios, has venido para atormentarnos! O sea, de una vez les decía, Hijo de Dios, lo reconocen como Hijo de Dios, los demonios saben que Él es Hijo de Dios, los demonios creen que Jesús es el Salvador del mundo y que ha venido para deshacer las obras de las tinieblas. Los demonios creen, Satanás cree, no es nada raro, pero no obedecen. De los demonios no son salvos. Los demonios fueron los ángeles que se rebelaron. Y entre la rebelión de Satanás y cuando Satanás, cuando sucedió lo que sucedió en el huerto del Edén, todo esto, transcurrieron milenios de milenios.
Los ángeles nunca se quisieron arrepentirles, ya se les acabó la oportunidad, los ángeles no se quisieron arrepentir de lo que habían hecho. Entonces a mí que me digan, sí, yo creo que Jesús murió en la cruz y por eso soy salvo, eso es un argumento, eso es un cuento, porque los demonios también creen. Eso hay que mirar muy bien qué es la fe. La fe se manifiesta con la obediencia. Y esta realmente es la que activa la salvación. Yo creo firmemente que la salvación nunca se pierde. Y les voy a decir por qué. Que eso es un error de doctrina también que tiene la gente, que la salvación se puede perder, eso es mentira. Les voy a decir por qué. Porque la salvación, cuando usted cree, obedece, y apartarse de pecado y la obediencia que usted rinde a Dios permanentemente, apartándose de pecado, eso es lo que certificó su salvación. Pero hay gente que puede venir a la iglesia, que dice que cree en Jesucristo como Señor y Salvador, y que por eso son salvos. Mentira. Porque no obedecen ni se apartan de pecado, nunca fueron salvos. No fueron salvos. Entonces, si usted en algún momento de su vida se aparta del Señor, se descarría, vuelve al mundo, nunca creyó. Así de sencillo, usted nunca creyó. El que cree nunca se aparta. El que cree sigue firme. Y el que cree persevera. Si alguien se aparta, es porque nunca creyó. Ni que arrepentirse. Por eso hay que entender muy bien cómo es el asunto. Porque Dios nunca da algo y para después quitarlo. Es más, dice la palabra que los dones y el llamamiento son irrevocables. Es que Dios cuando da algo nunca lo quita. Dios a usted le da salvación y Él no está así como la mamá con el niño. Tómese la sopa y le doy el helado. Ah, no, pase a ver el helado para acá. No, Dios no es así. Él lo que da no lo quita. Pero sí tiene que haber obediencia. Si alguna persona se descarría, apostata de la fe, se retuerce y se contuerce, téngalo por seguro que nunca fue salvo. Nunca se arrepintió, realmente. Entonces la salvación es por la obediencia, no por la afirmación de un hecho cumplido. Hasta los ateos no pueden negar que existió Jesús. Porque hasta tienen que decir, sí, cuando hacen sus estudios de filosofía y de historia, antes de Cristo. ¿Cuál Cristo? Sí, del que dice que es el Cristo que murió en la cruz. Bueno, nadie puede negar que existió Jesús, nadie puede negar que murió en la cruz. O sea, hay cosas que son tan evidentes, hermanos. Es como que alguien negara que existe el día. Es que está ciego. Entonces nadie puede afirmar, nadie puede, decir que eso es fe. Nadie puede decir que eso es fe. Los brujos creen en Jesús. Pues les da miedo reencontrarse con un cristiano. Los satanistas no resisten estar cerca de un cristiano. Y cada año en octubre se tienen que lavar con aguas de alcantarilla y limpiarse y descontaminarse de todo contacto que hayan tenido con cristianos. Dicen ellos pues. Entonces ellos creen que este camino es el correcto, ellos creen en el Evangelio, los satanistas creen en el Evangelio y creen en Jesús, pero no lo obedecen. Creer que existe y creer que es real y que ahí está es una cosa, pero usted obedecerlo, eso es lo que activa realmente la salvación en su vida. Y eso es la verdadera, eso sí es fe. Dice Romanos 10 del 9 al 10, dice que si tú crees de todo corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si tú tienes fe y obedeces, ahí es donde se da ese proceso de la justificación, de que ya se hace la transacción comercial en el cielo, de que tú, el precio que tú debías pagar, ya Cristo lo paga por ti. Listo. Esa es la justificación, que ya tú no estás bajo condenación, pero es por la obediencia. El que cree es justificado, pero el que obedece, no es como dice la religión, que las almas devotas van al cielo. Así tenga botas, se compra unas botas nuevas hasta la rodilla, se va para el infierno con botas y todo. Si no obedece y no se arrepiente de pecado, así sean botas de caucho bien gruesas, esa suelita también queda chamuscada con las llamas del infierno. Entonces las obras
a las que se refiere la Biblia son actos de obediencia que demuestran nuestra fe. Esas son las obras. Es un gran descanso que tenemos, hermanos, de saber que no tenemos que cumplir con 613 mandamientos. Hermanos, a mí eso me da un descanso. Ay, a mí eso me da una paz tan grande. Usted se imagina, hermanos, cada segundo de mi vida yo en esa presión de que tengo que cumplir más de 603 mandamientos. Tenaz. Es que no hay la gente por qué le ocurre vivir por las obras de la ley. Es que eso es como, tiene uno que meditar bien lo que está pensando. Es un gran descanso. Lo único que Dios nos demanda es confiar en la gracia de Dios, su gracia. Porque nadie con buenas obras o buenas intenciones puede superar lo que Cristo hizo con su muerte en la cruz. Yo puede que me esfuerce en ser muy buena persona. Ahorita yo hasta ahorita de ofendida salgo corriendo y evangelizo por toda la ciudad, hago como estilo Jonás, recorro la ciudad y evangelizo todos los barrios de Pereira. Y eso es bueno hacerlo. Pero yo no puedo pretender que por hacer eso yo soy buena persona y entonces yo voy al cielo por ser buena persona. ¿Te acuerdas como decía el gringo ese? Usted es buena persona. Yo no soy buena persona por hacer eso. Es que no merecemos la salvación, por más cosas buenas que hagamos. Y lo que dice Marcos 12, del 28. Marcos 12, del 28 al 33. ¿Cómo dice? Se acercó uno de los maestros de la ley que los había oído discutir. Se había fijado en lo bien que Jesús le había contestado y le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús le contestó, el mandamiento más importante es este. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, ama a tu semejante como te amas a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Entonces el maestro de la ley contestó, esa fue una buena respuesta, maestro. Tienes razón. El Señor es el único Dios y no hay otro aparte de Él. Uno debe amar a Dios con todo su corazón y con todo su entendimiento y con todas sus fuerzas, y al semejante como a sí mismo. Estos mandamientos son más. Amén. Son más importantes que cumplir toda la ley de Moisés. Si usted, para que esté tranquilo, pues, no, es que yo tengo que hacer algo, yo tengo tiene que haber alguna ley. Entonces Dios dice, ama al Señor con todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu mente, y ama al prójimo como a ti mismo. Esos son los dos principales mandamientos de la ley de Dios. Si cumples esos dos, has cumplido toda la ley. Mire qué bonito, mire lo que hace el Señor. Nos quita esa carga de cumplir más de 613 mandamientos y lo resume todo en 2 mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. ¿Qué es amarlo? No tener ídolos, no practicar la idolatría, no ser infiel a Dios. Tantas cosas implica el amor. Como cuando la esposa ama a su esposo y siempre está allí para servirle, para rendirse a él, para atenderlo. Y dice, y ama al prójimo como a ti mismo. Que la gente se estaba volviendo en el Antiguo Testamento muy cumplidora a la ley, pero pasaban por encima a los demás, atropellaban a los semejantes. Atropellaban a la gente, humillaban, deshonraban a sus padres, pero no, yo cumplo la ley. Entonces, celebrando las fiestas de la primicia, el sabbat, las fiestas de los panes sin levadura, y tratando mal a la mamá, tratando mal al papá, deshonrando al esposo, o afligiendo a la esposa, maltratando a sus hijos, y muy cumplidores de la ley. Te miro que habla el Señor, solo 2, amar a Dios y al prójimo. Esos son los 2 mandamientos de los que habla el Señor en la palabra. Las buenas obras superan el poder ¿acaso las buenas obras superarán el poder de la sangre de Jesús? ¿Ustedes qué dicen? Alguno por ser muy bueno, por hacer cosas muy buenas, que es casi una madre de lo buena persona que es, ¿será que puede superar el precio que pagó Jesús con su sangre? No. Nadie puede hacerlo. Por eso ofende tanto a Dios que la gente pretenda agradar a Dios cumpliendo la ley de Moisés. Vivir bajo esas obras de la ley. Las ceremonias y tradiciones no pagan el precio
que Jesús pagó. A esta enseñanza yo le llamaría también la deuda impagable, la historia de una deuda impagable. ¿Por qué? Porque es que, mira lo que dice Marcos 8:37. Nadie podrá pagar lo suficiente para recuperar su vida. Nadie podrá pagar lo suficiente. La revisión reina, en la versión Reina Valera, que dice que nadie podría pagar lo suficiente por el rescate de su alma o por salvar su alma. Entonces, nadie puede. Es una deuda impagable. ¿Será que cumpliendo una ley la podríamos pagar? ¿Ustedes qué dicen? Nadie la puede pagar, para nada. Y eso le da a uno tanta alegría. Miren, para mí una de las cosas en la vida cristiana que a mí más descanso me ha dado, lo que más me ha ministrado a mí, es lo que significa la gracia. El saber que tengo ese reposo de no tener que cumplir una ley. No tengo que cumplir más de 613 mandamientos, que Él murió por mí. El hecho de saber de que yo soy salva por la fe, me voy para el cielo, voy con Cristo, porque creo en Él. Acuérdese lo que es la fe, ¿no? La obediencia a Dios, esa es la fe. El que dice que tiene fe pero no obedece a Dios, su fe es muerta, porque hay que justificarla con las obras, o sea, los hechos cumplidos de la obediencia a Dios, que manifiesten que sí creen en Él, para poder ser salvo. La deuda impagable. Nosotros como cristianos, la gente dice por ahí en la calle, esos evangélicos están alborotados a toda hora, aleluya, aleluya, gloria a Dios, santo, santo, y eso cantan todo el tiempo, y cantan, y lloran, y levantan las manos, y se la pasan en esos cultos, y hágale, y esas bullas, y hágale, y hágale. La gente no entiende lo que estamos nosotros agradeciendo. La gente no entiende. Hermanos, entiendan ustedes, el no tener que cumplir más de 613 mandamientos, para mí, a mí me quita una carga de encima, de verdad se los digo. Cada vez que pienso en eso, en que no hay nada que yo pueda hacer humanamente para que Él se agrade de mí, en que no puedo hacer nada en mis fuerzas, que es una deuda impagable, que es algo que yo no puedo hacer, que todo es de Él y todo parte de Él, mi justificación, mi salvación, el perdón, la expiación, el precio que Él pagó, todo parte de Él, que yo no tengo nada que ver ahí, que es lo único que nos queda a nosotros, hermanos, lo único que nos queda a nosotros es obedecer, es adorar. ¿Qué más puedes hacer tú cuando alguien te da un regalo? No, fresco que te regalan un carro último modelo. Uy, no, espera y verá, yo voy a trabajar estos próximos 20 años y le pago el carro. No, usted lo único que tiene ahí es que agradecer, hermano. Ahí no hay más nada. ¿Qué queda? Agradecer, vivir por fe. Por eso a mí me pone muy triste cuando las personas, en la vida hay cosas que no se les dan. Me pone muy triste la gente ingrata con Dios, no hay gratitud, la gente es más pensando en lo que no tiene que en lo que tiene. Si tú entiendes la justificación por fe, si tú entiendes el precio que Él pagó, es para que todos los días tú llores, todos los días llores y le des gracias y te arrodilles. Y lo exaltes y vengas al culto y no quieras sino cantar y cantarle, santo, 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 poderoso, glorioso, bendito sea tu nombre, gracias por tu misericordia, gracias Señor, con corazón agradecido venimos ante ti Señor. La primera vez que yo entré a una iglesia cristiana, yo me acuerdo que el diablo me sacó corriendo, pues no porque el diablo estaba en la iglesia, sino porque cuando yo entré a la iglesia, había un hombre cantando, a mí nunca se me olvida, había un muchacho tocando un piano, muchacho lleno del Espíritu Santo, y ese muchacho era cantando un círculo musical en Cántico Nuevo, y decía, santo, 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 yo no me acuerdo la melodía, pero era santo, y por ahí se quedó este hombre alrededor de 20 minutos, media hora,
Y a mí me comenzó a taladrar esa unción y esa palabra, y yo me sentí atormentada, me dio un desespero, los demonios dentro de mí se me alborotaron. Y me dio un dolor de cabeza tan impresionante. Yo eso lo he contado a varias personas. Me dio un dolor de cabeza. Sentí que la cabeza se me iba a estallar y me dio una ira y un odio. Me dio como una furia. Y me paré rápido y salí corriendo del culto. Y el señor, el que me había evangelizado, sale detrás de mí. ¿Qué le pasa? Y me senté en una andena a tenerme la cabeza. Dice, no, no resisto eso es horrible, no resisto como canta, me choca que cante, me choca que esté a todo repitiendo, santo, 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 a toda hora, santo, 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 no tiene más repertorio, hola. Entonces él se reía y él me decía, son los demonios que están atormentados, porque los demonios no resisten la adoración del pueblo de Dios. Así de sencillo, hermanos. Veníamos a la iglesia llenos de demonios, llenos de enfermedades, con una vida totalmente destruida. Y ahora podemos cantar por su gran misericordia y adorarlo. ¿Cuánto te costó a ti ser feliz? ¿Cuánto te costó a ti la salvación, saber que no vas al infierno? ¿Cuánto te costó a ti la sanidad de tu cuerpo? No tuviste ni que pagar, hermano, ni una medicina. No tuviste que pagar una consulta. Aún Dios es tan hermoso que algunas personas que no tienen con qué pagar un seguro médico, tú vienes y te levantas tus manos y Él te sana, no tienes que pagar nada. La consulta a un médico particular vale un ojo de la cara, hermanos. Las medicinas especializadas valen un poco de plata. La mujer que tenía flujo de sangre, dice la palabra que lleva 38 años con flujo de sangre. Y dice la palabra de Dios que había gastado todo su dinero en médicos y en muchas otras cosas. No especifica, pero seguramente fue donde los chamanes también, le disparó a todo. A los gregorianos, al brujo, al Walter supermercado, a todo el mundo le disparó. Y dice que no había podido encontrar sanidad. Pero tocó el borde del manto de Jesús. Listo. Porque es que Él pagó el precio por nosotros. Dios no está buscando que hagamos muchas cosas, solo que le creamos a Él. Me duele la religión, me duele la gente tan religiosa. Ese esfuerzo por agradar a Dios haciendo cosas, haciendo rezos, novenas, rosarios, peregrinaciones, tantas cosas. Y no se dan cuenta que es que ya pagó, ya pagó. Lo único que tenemos nosotros por hacer es obedecer y darle gracias a Dios. Cierra tus ojitos y dale gracias a Dios. Cierra tus ojitos ahí donde estás y dale gracias. Dale gracias porque es que no hay nada más, hermanos. Le digo la verdad. En este momento, yo sé que el Señor está trayendo una gran convicción a muchas personas. El diablo tal vez te había engañado para que te enfocaras en las cosas que no tienes, en las cosas que no has alcanzado. Pero entiende que no hay un regalo más grande que el tu poder descansar. En la época antigua, cuando los arrieros colonizaban diferentes territorios, aún en el eje cafetero, cuentan las crónicas en la historia que los arrieros llevaban mulas cargadas de oro. Y en algunos territorios las minas de oro eran tan productivas que cargaban tanto las mulas con tanta carga de oro que a algunas mulas se les quebraba, hermanos, se les quebraba el lomo, se terminaban parapléjicas las mulas por el peso tan grande. Ay, hermanos, imagínense ustedes, yo era como una mula, hermanos, yo llevaba a mis espaldas una carga de pecado tan grande, hermano. Hasta enfermedades me dio en la columna vertebral, hermano.
Ahora entiendo por qué me había dado esa enfermedad en la columna vertebral. Me habían diagnosticado los médicos que no tenía cura y que iba a quedar parapléjica. Llegué al altar de Dios. Después de ese día que salí corriendo de la iglesia, al siguiente culto, Él me dijo, no se vaya por nada del mundo porque son los demonios. Y claro, yo entendía, y Él me había explicado, me decía, no se vaya por nada del mundo, no se vaya. Hermano, yo empecé a sentir literalmente en cada reunión que iba a la iglesia, me estaban quitando a mí, paso por paso, me quitaba el Señor, bulto por bulto, todas las cargas que yo tenía, hermano. Y a medida que me iba quitando esas cargas, yo empecé a sentir también que mi columna se empezó a sanar. Pues claro, ya no estaba cargando. Yo sé lo que es llevar el peso de pecado sobre sí. Yo sé lo que significa esa carga. Por eso le doy tantas gracias a Dios por haberme quitado esa carga. Esa carga no me la quitó una ley. Esa carga no me la quitó ni la religión. Mi abuela era muy religiosa y todos los días nos llevaba a misa a las 5 de la mañana. Pero yo nunca sentía descanso. Ni con el sermón del cura, ni con las procesiones. Nunca sentí descanso, hermanos. Yo vine a sentir descanso cuando Él quitó mis cargas. Su sangre preciosa comenzó a desatarme los yugos que habían sobre mí. Yo sentía cadenas en mi cuello, sentía cadenas en mi espalda, cadenas en mis pies. Estaba llena de cadenas, estaba llena de lazos, de sogas, amarrada, atada. Y habían cargas muy grandes sobre mi vida. No es normal, hermanos, que un cristiano que venga asistiendo a la iglesia todavía sienta ese peso en su corazón. Quiere decir de que no ha entendido que pagó el precio. Como cuando tú llegas a la cafetería y comes algo y te dicen, no me pague, aquel señor de la mesa de enseguida pagó por usted y usted insiste en seguir pagando. No, déjeme que yo pago. No, pero es que ya pagó. No, déjeme, yo quiero pagar. Hay gente que vive así, hermanos. Hay gente que vive con incapacidad. No han entendido que Cristo pagó por ellos y no lo aceptan. Y a pesar de que Cristo les quitó la carga, ellos cogen la carga del suelo y vuelven y se la echan al hombro. El Señor te quiere dar paz. Si alguien me pregunta a mí, ¿por qué es cristiana? Voy a cumplir 15 años en el Evangelio hace poco, dentro de pocos días, cumplo 15 años de cristiana. Y si alguien me dice a mí, ¿qué fue lo que te hizo volverte cristiana? ¿Y qué es lo que te hace a ti vivir así como vives? Yo le digo el hecho de saber, mi respuesta es, ¿sabe cuál? El hecho de saber que no tengo que cumplir más de 613 mandamientos y que Él me quitó las cargas de encima. Para mí eso es más importante que cualquier cosa en el mundo. Si me ofrecieran un carro de último modelo en lugar de eso, si me ofrecieran regalarme una casa en lugar de eso, si me ofrecieran un tesoro, dinero, joyas, en lugar de eso, hermanos, yo no lo recibo si eso implicara perder lo que Él me dio. Necesitamos vivir una vida de gratitud. El que viene al culto, el que adora y canta santo, 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 así la gente no lo entienda afuera. Dice, estos cristianos, ¿por qué son tan fanáticos? Mire, hermana, es que a mí me dicen afuera que yo soy fanático, que no me vuelva fanático, que tome el camino del evangelio, tómelo suave, no se meta tanto. Es que usted se la pasa ya leyendo la Biblia todo el día, orando todo el día, adorando todo el día, que santo, santo, santo. Hermanos, el que no entienda y el que nos recrimine,
por esta pasión, es porque no sabe la deuda que pagaron. Yo no sé qué tan grande sea su deuda, pero la deuda que Jesús pagó por mí fue muy grande. Pues tan grande es que por eso decidí entregarle mi vida. Yo no soy capaz de vivir una vida lejos de Dios, de tener mis propios planes. Yo no soy capaz, hermanos. No soy capaz de disponer de mi vida. Yo sé lo que Él me quitó de encima. Yo sé lo que Él me quitó de encima. Y por eso le adoro. Y por eso le doy las gracias. Porque sé lo que Él hizo por mí. Cuando tú no sabes qué hizo Él por ti, no tienes que agradecer nada. No sabes ni qué decirle, se te acaba el parlamento. Aquí nos podríamos quedar, hermanos, toda la tarde. Estamos desde por la mañana adorando y ya son horas de la tarde y seguimos aquí. Pero te digo algo, ni todo este día ni todos los días de la semana serían suficientes. Aunque tú agradezcas todos los días de tu vida hasta que Él te llame a cuentas, ni con todo ese agradecimiento tú podrías pagar lo que Cristo hizo por ti. Tal vez algunos de ustedes aquí presentes hayan tenido menos pecados que yo. Tal vez la carga de ustedes no sea tan grande como era la mía. No sé cómo es su vida. Yo no sé cómo es su pasado. Lo que sí sé es que en mi caso fue tan grande la carga que Dios me quitó, que no tengo más sino que agradecerle. Si tú quieres que Dios te quite la carga, tienes que aceptarlo. Deja que Él rompa tus cadenas. Deja que Él rompa los lazos que te ataban. Deja que Él te quite esos bultos de encima. Deja que Él te quite todas esas cargas. Debes dejarlo. La paz que experimenta una persona cuando le entrega verdaderamente el corazón a Jesús, eso no tiene explicación, no tiene precio. No tiene precio. Dale gracias al Señor si eres consciente de todo lo que Dios ha hecho por ti, del lugar de donde te rescató. Dice la palabra en el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y escuchó mi voz. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso en mi boca cántico nuevo, puso mis pies sobre la peña. Él te rescató, Él te rescató, Él te salvó, Él te salvó. Y eso es más valioso que cualquier cosa en este mundo. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Aunque mucha gente allá afuera se burle de nosotros y nos llame fanáticos, la gente no sabe lo que estamos viviendo. La gente no sabe lo que tú hiciste. La gente no entiende. Tanto amaste al mundo, Señor, que te diste en sacrificio por nosotros. Por eso te adoramos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Santo y poderoso es tu nombre. Glorioso Dios, gracias por tu gran misericordia, porque no tenemos que vivir sometidos bajo esa presión de cumplir una ley sin fallar ni en un puntico. Nos quitaste esa carga de encima, Señor. La ley era una carga para nosotros, Señor. Gracias por darnos ese descanso. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor.